En esta oportunidad vamos a ver cómo se realiza los primeros aspectos de un perfil de proyecto, ya sea para una investigación o para realizar un proyecto de grado. En primer lugar, vamos a señalar que los puntos que se han solicitado para este primer parcial tienen que ver con eh, el desarrollo de los siguientes puntos: antecedentes, planteamiento del problema, identificación del problema, formulación del problema, delimitación del problema, justificación, objetivos que son generales y específicos. Estos son los puntos que deben entregar hasta el día domingo, hasta las 12 de la noche. Y la introducción vamos a dejarla para el final. La introducción tiene que permitir darnos una idea global del trabajo del proyecto, y por lo tanto no lo vamos a escribir al principio, sino lo vamos a escribir cuando hayamos concluido todo el perfil y tengamos completamente ajustados nuestro problema, nuestros objetivos generales, específicos, nuestra teoría y nuestro marco metodológico. Bien, brevemente voy a explicarles qué es lo que debe contener la parte de antecedentes, que es por lo que vamos a empezar. En primer lugar, el punto de antecedentes se puede dividir en dos puntos, que serían antecedentes generales y antecedentes específicos. En los antecedentes generales se debe hacer una presentación de toda aquella información, de todos aquellos datos de contexto que permitan situar la problemática o situar la temática que se está abordando. Para ello se puede utilizar información de tipo histórica muy brevemente. Por ejemplo, si hablamos de marketing, podríamos hablar de la importancia del marketing, y, por ejemplo, para las empresas. Podríamos hablar acerca de qué es lo que busca el marketing y cómo las empresas utilizan lo que realiza el marketing para sus propios objetivos, para el logro de sus metas, etcétera, etcétera. Eh, en la construcción de los antecedentes generales, básicamente se tiene que presentar toda aquella información que sea referencial, que sea útil para poder poner en contexto la temática que vamos a abordar. Los antecedentes específicos desarrollan ya propiamente toda aquella información contextual, pero de la empresa, del lugar o en específico del caso que vamos a investigar. Aquí ya se puede hacer referencia a algún tipo de información. Por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto de grado para una empresa, podemos hablar de la empresa, cuándo se ha creado, cuál ha sido el desarrollo de la empresa durante los últimos periodos de tiempo. Y lo importante de los antecedentes es que ya al finalizarlos se debe sugerir en forma bastante clara el problema y o necesidad que se ha identificado. La importancia de los antecedentes tienen que medirse en base al siguiente criterio. Si una persona que desconoce completamente el tema que ustedes están investigando lee los antecedentes, tiene que poder darse cuenta qué es lo que va a tratar el proyecto, de dónde surge la problemática, la temática, en qué caso, en qué empresa se está abordando dicha temática y cuál es la situación conflictiva, problemática o la necesidad que se ha identificado y que se va a trabajar. Entonces debe lograr comprender sin ningún tipo de limitación, lo que supone que los antecedentes clarifican la temática de investigación y nos dan una idea bastante clara del estado de situación de la temática. Luego viene el punto del planteamiento del problema. En este punto se desarrolla directamente el subtítulo 2.1, que es identificación del problema,
Y en esta identificación del problema se debe, como dice la indicación, se debe hacer un análisis de todos aquellos factores que llegan a configurar la situación problemática o la necesidad identificada. Es decir, se debe trabajar en forma estructurada. Para ello se recomienda, y es más, se exige que la identificación del problema sea trabajada con esta herramienta que se llama el árbol de problemas, donde en la parte central del árbol de problemas se identifica el problema y en la parte inferior se identifican las causas y en la parte superior se identifican los efectos. Pero no solamente basta con que se presente la identificación del problema y el árbol de problemas. Es decir, después de plantear el árbol de problemas, se debe realizar una explicación de cómo esas causas están operando y están configurando la situación problemática y los respectivos efectos que están provocando. Es decir, el árbol de problemas debe ser explicado por el estudiante dependiendo del tipo de causa, de la cantidad de causas. Si digamos un árbol de problemas tiene 3 causas o 4 causas, entonces la explicación tendría que consistir en unos 3 o 4 párrafos que expliquen cada causa por separado, pero en forma bastante clara. La metodología del árbol de problemas lo que va a permitir es que tengamos una reflexión completamente estructurada acerca del problema que se ha identificado, de modo de que su identificación sea producto y resultado de una reflexión que toma en cuenta los factores causales y que visibiliza los efectos de dicha problemática. Por último, viene la parte de la formulación del problema. Bueno, la formulación del problema debe plantearse en forma de pregunta o también afirmación. Lo más recomendable es hacerlo en forma de pregunta y debe permitir no solamente identificar la situación problemática, sino que la pregunta debe en sí misma contener propiedades y atributos que sirvan de orientación al estudiante para poder realizar su trabajo hacia adelante. Entonces es recomendable que la pregunta de investigación sea ensayada, sea discutida, derive directamente de la problemática identificada en el árbol de problemas, pero la forma en cómo se va a preguntar debe al mismo tiempo permitir tener claridad acerca de lo que se va a realizar en el trabajo. Luego viene la delimitación del problema. La delimitación temática básicamente es describir la importancia del campo temático en el que se va a trabajar el proyecto, es decir, señalar la pertinencia y la oportunidad de la perspectiva teórica que se ha adoptado para abordar la temática que el estudiante ha planteado. La delimitación espacial debe permitir describir la ubicación geográfica, adelantar algunas características territoriales del lugar donde se va a realizar la propuesta del proyecto de grado y explicar ciertas características de ese entorno territorial. La delimitación temporal básicamente hace referencia al tiempo de estudio. Si se van a estudiar periodos de tiempo, debe explicarse dichos periodos de tiempo, pero si se va a hacer la investigación para un determinado periodo específico, se debe explicar cómo se va a llevar a cabo la investigación para dicho periodo de tiempo. Después viene el punto de la justificación. Bueno, la justificación depende exclusivamente de las características del tema que se vaya a elegir en el proyecto de grado o en la tesis. La justificación tiene que tener diferentes áreas de respuesta. Por ejemplo, justificación académica, justificación profesional, justificación social, económica, técnica, administrativa, pero no necesariamente un proyecto de grado va a contener todas estas justificaciones. En realidad, un trabajo puede tener entre 3 a 4 justificaciones, pero ello va a depender exclusivamente de la naturaleza del tema que ha elegido el estudiante. Y la mejor manera de poder saber cómo se puede justificar un tema es responder a la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo,
Si queremos hacer una justificación académica, tendríamos que responder a la pregunta: ¿por qué el trabajo que se desarrolla es importante académicamente? Si, por ejemplo, queremos hacer una justificación profesional, tenemos que responder a la pregunta: ¿por qué el trabajo que desarrolla es importante que lo desarrolle un profesional del área de su formación? La justificación social, por ejemplo: ¿por qué el trabajo que se desarrolla es importante socialmente? En síntesis, para hacer la justificación hay que poder señalar por qué es importante o relevante el trabajo que se está llevando a cabo, y para ello nos podemos basar en los diferentes tópicos, ¿no? Ya sea justificación académica, profesional, social, económica, pero esto va a depender, como ya se ha señalado, del tema que vayan a elegir. Finalmente vienen los objetivos del trabajo. En los objetivos del trabajo se tiene que desarrollar en primer lugar el objetivo general, y el objetivo general tiene directa relación con la pregunta formulada en el proyecto. Es más, se parte del criterio de que la pregunta formulada en el proyecto, la formulación del problema, simplemente debe operativizarse a través de convertir la pregunta en un objetivo por medio de un verbo infinitivo que pueda convertir, la pregunta en una acción de conocimiento específico. Por ejemplo, si mi pregunta es ¿de qué manera un plan de marketing mix permitirá incrementar las ventas de una importadora X en la ciudad de Cochabamba? Mi objetivo general tendría que ser, por ejemplo, diseñar un plan de marketing mix que permita incrementar las ventas de la importadora X en la ciudad de Cochabamba. Es decir, la pregunta básicamente se trastoca en objetivo general, quitándole las interrogantes y añadiendo al principio de la pregunta un verbo infinitivo que guíe en forma operativa la realización de la investigación o del proyecto. Y finalmente vienen los objetivos específicos. Los objetivos específicos salen del objetivo general, son descompuestos del objetivo general. El estudiante tiene que tener la suficiente capacidad reflexiva para, a partir del objetivo general, descomponer dicho objetivo en todos aquellos aspectos que son necesarios conocer, investigar, saber, para lograr alcanzar el objetivo general. El objetivo general siempre debe tener un verbo infinitivo jerárquicamente superior a los verbos de los objetivos específicos, y los objetivos específicos, cada uno, a medida que se vayan alcanzando, permiten en gran medida responder al objetivo general, de modo que no debe dejarse ni un cabo suelto al momento de plantear los objetivos específicos, en sentido de que hayan algunos aspectos del objetivo general que no se están considerando o que no se están contemplando. Ahora, lo más recomendable en los objetivos específicos es contar con mínimo 3 y máximo 4 objetivos específicos que sean concretos, operativos, claros y que ayuden a alcanzar el objetivo general. Bueno, la recomendación que se ha hecho es que para poder hacer estos aspectos del perfil, se revise bastante bibliografía, se pueda revisar proyectos de grado, tesis que tengan una temática similar y que puedan orientar al estudiante en la realización no solo de antecedentes, sino también en la realización de el planteamiento del problema. Pero sin embargo, aquí en el punto de identificación del problema, para no tener dificultades al momento de construir el árbol de problemas, una recomendación general que se ha dado en clases ha sido que se hagan investigaciones exploratorias, investigaciones aproximativas en el lugar donde se va a llevar a cabo el proyecto de grado. Por ejemplo, se puede hacer alguna observación exploratoria, alguna conversación informal con los dueños o quienes dirigen la empresa,
o la institución donde se va a realizar el trabajo. También se recomienda, por ejemplo, revisar alguna documentación existente, si es que hay algún plan estratégico, si es que se tiene algún tipo de base de datos de la institución a la cual se puede tener acceso. Ayuda en sobremanera a poder entender y clarificar de mejor manera el problema que se va a analizar, y por lo tanto da mayores elementos de análisis que contribuyen a identificar todos los factores que configuran la situación problemática. De modo que si el estudiante va a consignar en su trabajo estas herramientas que ha utilizado, como por ejemplo entrevistas informales, observación exploratoria, revisión de documentos, y en anexo se va a figurar un resumen de esos trabajos, se va a considerar y se va a evaluar de forma muy positiva la realización de estas investigaciones previas. Bueno, eso es todo lo que puedo comentarles hasta el momento, estimados estudiantes, y espero que puedan realizar un buen trabajo y le pongan las ganas y la dedicación suficiente al trabajo.